Bueno, hoy voy a avanzar sobre otro aporte. No me acuerdo si este aporte o el de la singularidad originalmente fue publicado en Presenza por vía de Barcelona del amigo Javier Belda. Aporte sobre la singularidad, el relato del león alado y comentarios de Silo sobre ascesis. Esto es lo que trata este trabajo. En distintas ramas del saber y de actividades humanas corren similares futuribles. En todos casos, se habla de posibles cataclismos generados en esa rama de actividades que influirían en todo el conjunto, comprometiendo el destino futuro de nuestra especie. Esto es algo que he observado en general. Así, la desertificación creciente, la contaminación de tierras y aguas, la destrucción del planeta, el pronto agotamiento de las fuentes de energía no renovables, el avance descontrolado de la tecnología, la creciente y monstruosa desigualdad de riqueza y disposición de recursos entre una ínfima minoría y enormes conjuntos humanos, el descongelamiento de los polos, por mencionar algunos, van configurando una mirada conjunta, no muy halagüeña, sobre el futuro cercano de nuestra especie. Eso es la realidad. Lo que, al menos en mi caso, observo que sucede. Hay, en algunos casos excepcionales, ligados a especialmente avances tecnológicos y de organización social espontánea de las bases humanas, que podrían eventualmente contrarrestar y restaurar el equilibrio perdido. Pero, en el caso de la tecnología, como por ejemplo las computadoras cuánticas, es claro que éstas, solo si es que fuera posible fabricarlas, hablo de aquel momento en que hice el trabajo, estarían al servicio de esa ínfima minoría. Precisamente hoy, o mejor dicho, hace algunos días de este 2024, ya una fábrica ha puesto en venta la primera al público, la primera computadora cuántica a un precio obviamente exorbitante. No va a llegar a todos, al menos ni en el corto ni en el mediano plazo. Y no llegarían al resto de la humanidad. Y en el caso de los movimientos sociales, que es la otra vía por la cual podríamos contar con un soplo de esperanza, tampoco parece posible que pudieran sostener una actividad constante y creciente en distintas zonas del planeta, sin una idea fuerza común que toque las sensibilidades y corazones de las personas y las haga unirse en una lucha común en un periodo de tiempo cercano. No parece que haya esa comunión de voluntades, al menos hasta ahora. Hoy asistimos a un evento distinto en nuestra historia. Estamos en presencia por primera vez de una civilización, o al menos en este momento, de un ciclo civilizatorio que cubre todo el planeta. Por ejemplo, se vive en tiempo real lo que sucede a miles de kilómetros gracias al avance de las comunicaciones. Y por tanto, el éxito o fracaso de esta civilización afecta, sin lugar a dudas,
la continuidad y el futuro de la historia humana. Esto también es posible de observar. Hubo en el devenir de la historia otros momentos similares que afectaron a civilizaciones y o conjuntos humanos que tenían el mismo carácter de únicos, puesto que no sabían de la existencia de otros en otras zonas del planeta. Hubo civilizaciones que al no tener contacto con el resto del planeta y con otras civilizaciones fuera de su continente, pensaban que eran todo el mundo existente, eran ellos. Y en todos los casos estudiados por los antropólogos, historiadores y otras ramas del conocimiento humano, se ha podido observar un muy curioso funcionamiento de nuestra especie, más específicamente de la conciencia humana. Es decir, todas las crisis civilizatorias o de grupos humanos en la prehistoria, de los Pithecanthropus, los Australopithecus, Neandertal, trogloditas, sapiens, etc., en todos los casos han sido crisis autogeneradas, es decir, eran los propios grupos de humanos o prehumanos que creaban las condiciones para que la conciencia diera respuesta de un modo nuevo e imprevisible a la situación y habilitara una salida que abriera el futuro. Así pasó, por ejemplo, en el salto cuántico de cazador-recolector a domesticador de plantas y de animales. Se produjo un salto que cambió radicalmente la forma de vida, pasando del nomadismo a la generación de núcleos sedentarios, que dieron lugar a otros desarrollos posteriores. Hay muchos de otros ejemplos que se pueden rastrear en la investigación histórica y antropológica. En el caso que nos atañe, es decir, el momento actual, parece evidente que a esta crisis global que nos afecta, en este caso como especie, no como un grupo, sino como toda la especie, también tiene las características de ser autogenerada por el propio proceso de la conciencia creadora de nuevas condiciones para su propio desarrollo. Claro, el relato histórico no asegura que el salto se vaya a producir hacia arriba, es decir, en sentido evolutivo, sí o sí, porque se trata de un momento de crisis y de desacomodo, de desestructuración de la conciencia, en la cual es posible la aparición de una respuesta adaptativa creciente o no. En todo caso, no se trata de un proceso mecánico con momentos de crisis y de cambios mecánicos, sino de un verdadero proceso de desarrollo y creación de condiciones de crecimiento o de detenimiento e incluso de extinción como posibilidades procesales. En la medida en que se observa que la conciencia va modificando el mundo que la rodea y de ese modo va creando condiciones que la modifican a ella misma, es posible comprender estas reflexiones. La conciencia va modificando el mundo que la rodea y esta modificación del mundo que la rodea produce en ella la necesidad de un cambio adaptativo creciente o no. Hoy, la gran mayoría de los seres humanos
Vivimos en un mundo no natural. Vivimos en un mundo que la conciencia ha humanizado, transformando según sus propios deseos y necesidades todo lo que nos rodea. Y los objetos que utilizamos no existen en la naturaleza en el estado en el que los tenemos, sino que han sido modificados por la acción humana. Esa misma acción humana que ahora está creando condiciones de crisis para nuestra especie e impulsándola en dirección de producir un nuevo salto de crecimiento y comprensión de la conciencia humana, que habilite la posibilidad de nuevos desarrollos y horizontes de conocimiento, comprensión y experiencias. Esto es así. Desde esta mirada aparece una nueva comprensión sobre el relato de Silo, el día del león alado, como futurible, posible y probable, coincidente además con lo que en los medios científicos denominan la singularidad y que pronostican para los próximos 10 a 12 años. Las lecturas e interpretaciones comentadas al comienzo de este escrito atribuyen a cambios externos la generación de las crisis y ven como efectos secundarios lo que puede pasar con las personas y los conjuntos humanos. Algunos más van generando una suerte de ideología en la cual el ser humano aparece como malvado o destructor o alguna cosa igual de desagradable. En casi ningún caso se visualiza los hechos externos como síntomas de un momento de desarrollo de la conciencia, de la especie y por último de la vida, en el que será posible la apertura a nuevas fronteras de desarrollo y conocimiento, para lo cual será necesario superar las diferencias, tomar conciencia de sí y tomar conciencia de especie, y avanzar a una nueva forma de organización social que tenga como eje central el concepto de nación humana universal. Ahora voy a tocar temas varios en torno al proceso humano, tomados algunos de ellos de comentarios de Silo sobre ascesis, de la recopilación hecha por Patricio Ascogui. En ciertos momentos se han producido situaciones muy parecidas, en las que las culturas han respondido de manera llamativamente similar, aunque no hayan estado conectadas, y se ha comprobado que se han relacionado en realidad mucho más adelante en el tiempo. En diferentes culturas se han producido las mismas respuestas y los mismos mitos. Otra cosa bastante interesante. Esa es la idea de mitos raíces universales. Hoy se explica estos hechos por transmisión genética, por el inconsciente colectivo, etc. Pero eso no puede explicar que distintas culturas, en distintas o en situaciones límites, produzcan imágenes similares, sin influirse unas con otras, porque no hay contacto entre ellas. No hay memoria, no hay imagen antigua como tal. No hay memoria antigua como tal. Tal vez podríamos plantearnos
seriamente investigar, estudiar, profundizar en aquello dicho por Silo. Si tú profundizas y yo profundizo, allí nos encontraremos, tomando como parámetro de demostración que a cierta profundidad del espacio de representación, todas las conciencias generan y proyectan en el mundo el mismo o similar tipo de imágenes, y de respuestas, lo que además explicaría que en civilizaciones alejadas temporal y espacialmente surgieran el mismo tipo de respuesta ante situaciones de crisis global, de encerrona existencial, con su correlato de desestructuración de la conciencia de esa época, que generaran nuevas formas evolutivas útiles para el desarrollo de la conciencia humana. Es decir, estamos hablando de que esto explicaría que en civilizaciones alejadas, temporal y espacialmente, surgieran el mismo tipo de respuestas ante situaciones de crisis global que generaran nuevas formas evolutivas útiles al desarrollo de la conciencia humana. Pareciera que en el equipo con el que nacemos hay mucha capacidad potencial y poca capacidad de uso. Cabe entonces preguntarse, ¿cómo es posible el cambio de cualidad? Por ejemplo, que de la materia inorgánica surja la vida, o bien que de los animales surja lo humano. ¿De dónde entonces surge lo humano en el horizonte de los homínidas? Sigo con la grabación porque hubo una irrupción. La acumulación no solo se da en cantidad, sino también en calidad. Y el medio externo aporta diferencias significativas que van haciendo que aumente esta situación. Nos estamos refiriendo a estas últimas preguntas que son: ¿cómo es posible un cambio de cualidad? Por ejemplo, que de la materia inorgánica surja la vida. Ahí hay un cambio de cualidad. O bien, que de los animales surja lo humano. ¿De dónde surge lo humano en el horizonte de los homínidas? Vuelvo a leer el último párrafo, el primer párrafo con el que comencé al reanudar. La acumulación no solo se da en cantidad, sino también en calidad. Y el medio externo aporta diferencias significativas que van haciendo que aumente esta situación. Hay un momento en el cual la suma de un elemento produce, para hacer comprensible al resto, una reorganización de la información que hace cambiar el significado de la información anterior, como si hubiera surgido algo nuevo que no estaba antes. Eso es una transmutación, un cambio de cualidad. En esto consiste la reorganización de la información, la introducción de una nueva síntesis que origina un nuevo horizonte de conocimiento. Uno más es capaz de reorganizar el sistema, cambia la estructura al reorganizarse y se acelera el proceso. Es externo el uno más, pero hace que la acumulación produzca la reorganización. Siempre hay un momento externo que al acumularlo, incorporándolo, produce un nuevo horizonte. Para que se estructure en tu cabeza, tiene que haber
un cambio en el paisaje. Este material es del 2 de octubre del 2019, revisado y actualizado en marzo del 2024. Y aquí termina. Perdón por la interrupción y reanudación.